Amigos, en el mundo hay mucha confusión, en la iglesia lo hay, y le vamos a hablar de algunos casos concretos, pero algunos dicen que es la peor crisis de la historia de la iglesia. Bueno, hay que estudiar la historia porque es muy compleja, y voy a contar, porque no es tan conocido, una situación poco antes de la Revolución Francesa que acontece en 1789. Lo llamaba el Antiguo Régimen, reino católico con rey católico, y bueno, en todo sentido. Sin embargo, los obispos, claro, los obispados eran como, formaban parte de distintos feudos, tenían mucho también lugar en la construcción política de un reino que tenía muchos centros de poder, ducados, condados, etcétera, ¿no? Y entonces los obispos se elegían entre la nobleza, no es que lo eligiera el Papa como hace ahora, que es una cosa muy circunstancial, si se buscaba la comunión con el Papa, eligía la misma institución, el rey con su gente. Y de hecho, en gran parte lo elegían entre los obispos. Te digo que eran todos de la nobleza. Algunos puestos porque justamente era un modo de rentar un hijo de la familia. ¿Sí? Ser obispo porque es por el sacramento del orden, porque le imponían las manos, rezaban, pero el cargo se le daba así. Y acontece que quedó vacante nada menos que la arquidiócesis de París. Y entonces el obispo, que un poco llevaba, se llamaban la bolsa de nombramiento, los candidatos, que ya eran obispos de otros lados, se propuso a sí mismo. Pero no se asombren, ese obispo no creía en Dios. ¿Cómo dice? Sí, no creía en Dios. Le había llegado, digo, por esos motivos políticos, era verdaderamente obispo, ordenado, pero no creía en Dios, era de los filósofos de la época, deístas, pero no en el Dios de Jesucristo, por un razonamiento así. Iba a ser nombrado arzobispo de París. Intervino el rey, Luis XVI, que después moriría en la guillotina, intervino y puso a otro, porque dijo que el arzobispo de París al menos tenga fe. Mire si sería una crisis grande en el episcopado. Después eso explica muchas cosas. Así que pero lo pongo como un ejemplo. En cada época la iglesia siempre entra el mundo por un lado o por el otro, y por eso sempre reformanda, dice, siempre tiene que reformarse y volver. Y en el mundo, cosas que pasan en Francia, probablemente el lunes se va a aprobar, pues ya está aprobada por las dos cámaras, ahora tienen que hacerlo en la asamblea, la asamblea que llamamos nosotros la Cámara de Diputados, la Asamblea Nacional allí y el Senado, que entre en la Constitución un artículo que garantiza el aborto para toda mujer. O sea, dicho en otras palabras, que el matar al niño en el vientre de la madre se vuelve un derecho. Se han dado vuelta las cosas. No tiene derecho ese niño. Que eso era lo primero, lo normal. En una sociedad que dice de derechos, igual que siempre fue así en Occidente, al menos después del cristianismo, porque los romanos mataban a los hijos y todos, menos los judíos. Bueno, vas a votar, va a ser un derecho. Ha llegado pues esa valoración de querer hacer lo que se quiere y de despojar al niño, al hijo en el seno materno de su derecho, o sea, el más débil que hay que defender para que se cree el derecho al aborto. Y ya veremos que probablemente los grupos que eso promueven, sean racionalistas, sean filateos, sean masones también, van a tratar de ponerlo en distintos lugares, porque así ha sido todo su programa, el derecho a matar, el derecho a la eutanasia, en fin, etc. Claro, es verdad que, así como eso, hay países como Perú, que puso en la Constitución el derecho a la vida desde el momento de la concepción, lo cual es natural. Porque todos nosotros, en un momento, lo que estamos oyendo y hablando y todo lo que están viviendo en este mundo, en un momento estuvimos en el seno materno. Somos los mismos, ¿sí? Desde que fuimos concebidos por la unión de ese óvulo espermatozoide, normalmente en la unión de varón y mujer de nuestros padres, ¿sí?
y fuimos protegidos y cuidados como hay que cuidarlos después que nacen, como hay que cuidar hasta el final. Pero para ver cómo extrañas son las cosas. Pongo en otro orden. En Alemania, la iglesia luterana de una zona de la Renania, torno al Rin, que es la iglesia más importante, fuera de la católica, ¿no? Pero es mayoritaria, es la iglesia, digamos, que se organiza después de la división de Lutero, y fue la iglesia oficial de muchas partes, Alemania tenía muchos principados, y cada uno tenía su religión, bueno, una gran parte era luterana. Bueno, la iglesia luterana de Renania ha decretado que no tendrá más el oficio dominical, o sea que no habrá culto el domingo, el día del Señor, que es lo que nace como la iglesia como Jesucristo, desde la resurrección del Señor siempre. Iglesia, pero no es que falte la gente, igual celebra, aunque sea, porque igual hay que estar ante Dios y mantenerlo, pero no, deciden que no va a haber más el culto dominical, no sé, en muchos lugares se va autodiluyendo. Y que pasa cosas raras, puede ser en el mundo, ¿no? Bueno, esto que estamos viendo en la Iglesia Católica, esta complicación con las parejas del mismo sexo y su bendición o no, en fin, con todas esas idas y vueltas y todas sus limitaciones, que no es la pareja, que sus miembros, ya lo vivió la Iglesia Anglicana hace tiempo, así como fue de las iglesias grandes, abrió a los anticonceptivos, allá por el año 30, separando en el cuerpo humano y en la unión corporal lo que Dios ha unido, que como tal, la unión del hombre y de la mujer se hace por el aparato y por el sistema reproductivo, por lo tanto tiene esa dimensión junto con la unitiva. Fue la primera que separó, después ya fue admitiendo distintas cosas. Bueno, ahora en Inglaterra, pues una iglesia como federada, la cabeza de la iglesia anglicana aceptó bendecir, ya tiene sacramento de obispas, en fin, etc., todo otro tema, pero aceptó bendecir parejas homosexuales. Y se le dividieron, porque la mayoría de los anglicanos están en África, se le dividieron en todo, no reconocen al primado de Canterbury, así que ven que pasan cosas en todas partes. Dentro de ello, pues, en esa complejidad, sin embargo, Dios siempre va haciendo su camino. Así como en todas las épocas, en la Revolución Francesa, no solamente puso el rey un gran obispo, pero el movimiento dominante era el otro, y bueno, en un momento en Francia se va a destruir el mismo calendario para hacer una semana de 10 días, para que no haya domingo, y se prohibió el domingo, porque acá 10 días, su cosa. Se quitó el culto a Dios por Jesucristo, y en la misma Notre Dame de París, allí mismo, se puso el culto de la diosa razón. Fíjese si serían falsos, ¿no? La diosa razón, un invento, ¿sí? Pero en lugar del culto a la Santísima Trinidad. Y después, bueno, y todos los cristianos, católicos, perseguidos, tanto laicos, sobre todo en algunas zonas como la Vendée y otros, y está lleno de mártires, porque la Revolución Francesa fue terrible. Aún al final terminó comiéndose entre ellos, ¿no? Como suele suceder en las revoluciones. Pero sin embargo, hubo los fieles, y el grupo más fiel que se purificó, y ya vino después de un episcopado nuevo, grandes reformas en los seminarios, y una gran vitalidad religiosa de Francia en el siglo XIX. Entonces, es la situación de la iglesia, del mundo. El mundo marcado por el pecado original y por la rebelión ante Dios y por querer ser antisuficiente, y que continuamente lucha contra la liberación que Dios nos da por la muerte de Jesucristo y por la verdad. Por eso la iglesia es lo más importante, buscar la voluntad de Dios y la santidad. Pero dentro de eso, como misión de la iglesia, porque no hay camino de santidad, es poner la verdad de Jesucristo, que es la verdad de Dios, la verdad sobre el hombre, la verdad sobre la humanidad,
sobre la vida, sobre la muerte, sobre el llamado a la vida eterna, sobre el juicio, porque eso es lo que orienta y libera. Ya digo, en este momento de gran crisis, es la forma que nos toca vivir a nosotros, repito, es la condición del mundo y la condición de la iglesia. La iglesia es una santa, católica y apostólica, y es santa porque mantiene la verdad de Jesucristo, pero continuamente está combatida en sus miembros y aún en sus instituciones. Entonces, podríamos hablar en nuestra época de también episcopados bastante libertinos, aún de pontífices bastante libertinos, y sin embargo Dios saca reforma y continuamente saca. Claro, la reforma tiene que ser realmente auténtica, pues también hay los falsos reformadores, ha habido a lo largo de toda la historia de la Iglesia, los que se ponen como hipermísticos e hiperreformadores y de verdad están buscando a sí mismos y terminan normalmente aún abiertamente en pecados. Por lo tanto, pidamos la fidelidad, recemos por la iglesia, hagamos reparación por las ofensas hechas a Dios fuera en el mundo y también entre los cristianos. Y con sabiduría, sin escandalizar lo que se viene en el mundo abajo, sin estar señalando a todo el mundo, pero también buscando la verdad con humildad, con obediencia, con comunión en la fe. Busquemos la fidelidad y pidamos al Señor. El tiempo de Cuaresma es tiempo de ahondar en el Evangelio, en la muerte a nosotros mismos, para que viva en nosotros Cristo y glorifiquemos al Padre y demos al mundo el alimento que da vida. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alabado sea Jesucristo.